Buenos días. Ayer estuvo la reunión de la Fed. La tasa se mantuvo en los mismos niveles. Es la primera vez que se mantiene en estos niveles desde julio del 25, que venimos viendo bajas consecutivas. En las declaraciones lo que vimos es que el objetivo, la Fed mantiene el objetivo del 2%, percibe o reconoce que la inflación se mantiene elevada. Hubo dos de los gobernadores que votaron disidentes, que querían bajar la tasa 25 basis más. Uno de ellos es Weller, y es importante seguir esto porque es uno de los candidatos a estar en el lugar de Powell cuando termine su mandato, ¿no? El candidato, si se quiere, de Trump, que es más pro bajar las tasas, o sea, Dovish, es Hassett. Después tenemos a Weller, hay dos o tres que están en carrera y que van cambiando las estadísticas, digamos, las encuestas, quién tiene más chances y quién tiene menos chances. En ese sentido, el que tenemos más, hawkish, que es el que quiere limpiar el balance de la Fed y demás, es Kevin Warsh. Esa básicamente son las noticias. Ahí no hay mucho, por ahora no hay mucho. Ya en algún futuro va a haber un poco más de movimiento porque, se va a tener que decidir alguno y ahí el mercado va a empezar a descontar eso. Si bien el mercado está mirando de reojo a ver qué es lo que pasa con la Fed en los próximos meses, porque eso va a impactar, por supuesto, si es más hawkish o más dovish, ¿no? ¿Qué es lo que vimos ayer? DXY rompió fuerte a la baja. Bessent dijo los otros días, de hecho lo dijo antes de ayer, creo, que Estados Unidos o que la Fed no iba a intervenir en el yen. ¿Y por qué hace esta aclaración Bessent? ¿Y por qué se espera que la Fed intervenga? ¿O por qué se sospecha que lo pueda hacer? Primero, porque la moneda de Japón se estaba devaluando fuertemente, rápidamente, estaban subiendo las tasas y hubo un intercambio de opiniones ahí en donde básicamente Bessent le pregunta a Japón, un momento de hacer algo, ¿no? El Banco de Japón intervino, la moneda bajó. ¿Y qué pasó en otros momentos de la historia cuando Estados Unidos, básicamente el Tesoro, intervino el yen? ¿Cómo interviene el yen? O sea, interviene dando apoyo, comprando yenes, pero para eso tiene que vender dólares. Y eso lo que hace es que se debilite la moneda. Históricamente se debilitó la moneda. En el 85 siempre se debilitó. Cuando se debilita la moneda, lo que se debilita es el DXY, entre otras cosas, ¿no? Porque es la moneda frente a una canasta de monedas. Con lo cual, en un mercado débil para el dólar, decir que, es lógico decir que no van a intervenir. Yo creo que, de hecho, obviamente es la última de las opciones, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno mira la línea o hacia dónde va la tendencia, dice, es la última de las opciones, pero es una opción que creo yo que está sobre la mesa. Creo que dicen lo que pueden decir, que es que no van a intervenir, ¿no? No te van a decir que van a intervenir, no te van a decir los niveles, eso también es lógico. Pero por ahora le dijeron que no iban a intervenir. Veremos qué pasa y veremos si el Banco de Japón puede mantener esto. El Banco de Japón y el gobierno de Japón, la nueva presidente, aplican el otro día salieron a decir que que lo que iban a hacer era iban a aumentar el gasto, no sé cómo dijeron, estrategia, un cuento, o sea, es aumentar el gasto, es lo mismo que hacen todos los gobiernos con diferentes discursos, pero todos hacen lo mismo. Al final del día es más emisión, más guita, más inflación. Ese es el problema, ¿no? Entonces, el Banco de Japón habrá que ver qué puede hacer, pero no va a poder hacer mucho. Entonces, ¿qué esperaría yo? La verdad que yo lo que espero es que la moneda vuelva a esta tendencia de depreciación, porque cuando sabemos que el Banco Central interviene, la tendencia vuelve a esa zona. Sobre todo porque lo que vemos, la contracara de eso, o el correlato, es que los metales están volando. Ayer hablamos del cobre, hoy el cobre en el pre-market está subiendo 6%. Y el cobre, recuerden esto, el cobre opera en Londres, en la London Metal Exchange, y opera en Chicago. El mayor volumen de los productores físicos está en Londres, se opera el contado y el forward a 3 meses. Y después tenemos, en Chicago se opera más coberturas financieras y entre los dos mercados hay una prima o un descuento habitualmente. Por momentos está más alto en un lugar, por otros momentos en otro. Ahora generalmente está un poco más alto. Llegó a estar como $2.000 de diferencia eso, ¿no? Ahora, el horario donde hay más liquidez es generalmente cuando
abre Estados Unidos y todavía no cerró Londres, en ese horario, entre serían las 8 de la mañana la hora del este y las 11. Esa franja horaria es donde hay un poco más, donde hay más liquidez y menores spreads. También les recuerdo que siempre que quieran operar cobre, más allá de tener el contrato grande, tienen el contrato chico, que es con la M adelante, ¿no? Que es un micro. Entonces tiene muchas menos pounds, libras, entonces es mucho más chico el tick, ¿no? Creo que es $1.25. Entonces, bueno, esa suba, yo lo que creo ahí, la verdad es que, bueno, en el cobre yo estaba alcista, o sea, lo sigo viendo alcista, ayer lo mencioné justo, pero hay que tener cuidado con estas voladuras así. Yo después de que se vuela así, la verdad que si estoy adentro cierro y si estoy afuera no entro, eso es, yo lo hago así. Y después estoy siguiendo varios activos. Por un lado estoy siguiendo el DXY, pero el que no puede operar DXY, porque el DXY opera en el ICE, digamos que es otro mercado, entonces lo que pueden hacer es operar el euro-dólar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el DXY tiene un componente muy grande de euro-dólar, tiene un 56-58%, con lo cual un análogo, digamos, o un proxy muy cercano sería el dólar, el euro-dólar. No ese cruce de monedas o de contratos de futuro. Y por otro lado, se podría hacer con el yen, se podría hacer con la libra, que ya ahí es más indirecto porque tienen 13 o 16%, más menos. Ahora, en el euro dólar, ya hablamos del DXY, tengo que ir a mirar el euro dólar, lo que yo veo es que también hubo una compra, el mercado hace 3 días se fue bastante para arriba, yo ahora esperaría una corrección. Generalmente cuando el mercado hace esto tiende a corregir, entonces yo esperaría un mejor momento para entrar y no salir a correr el precio. En el yen la situación, bueno, es diferente porque hubo una intervención y ahí me parece a mí que en cualquier momento va a volver a ir hacia la tendencia, va a volver a depreciarse la moneda. Y por otro lado, es importante mirar cómo está el mercado de opciones de las monedas. Sobre todo me voy a enfocar en el euro dólar, en donde tenemos dos cuestiones. Por un lado, tenemos una apuesta bajista, porque si miramos el SQ es positivo. El SQ positivo significa que el mercado está comprando más puts que calls, o que paga más por los puts que por los calls, porque el SQ se mide como put menos call, con lo cual si el número es positivo es porque el mercado está bajista, digamos. Y por otro lado, lo que tenemos es la volatilidad implícita, comparando la histórica, ¿no? O sea, lo que pasó en la historia con la volatilidad implícita, y lo que vemos es que está bajo, la verdad es que está en niveles bajos. Y si miramos los bonos, ¿por qué miraríamos los bonos? Bueno, porque si las tasas, si creemos que va a haber mayor inflación y que la moneda, el dólar, se está poniendo, el mercado no está confiando mucho en el dólar, realmente está saliendo el dólar y se está yendo a los metales muy fuerte, por eso vemos lo que está pasando con el oro, con la plata y demás, tenemos que pensar que en algún momento los bonos pueden subir la tasa y puede haber un salto en la tasa. Entonces, miramos los bonos, que los futuros de bonos ZN a 10 años y ZB a 30 años, en algún momento pueden capturar eso y pueden bajar más de precio. Si miramos eso y decimos, bueno, a ver cómo está el mercado de opciones ahí, es momento de comprar. ¿Cuánto cuesta comprar un put? ¿Es barato o es caro? Si miramos la historia, hoy es barato. ¿Por qué es barato? Porque la volatilidad implícita está baja. Si miramos acá el histórico, vemos que en los momentos donde los bonos bajan, generalmente la volatilidad implícita va a subir, y por ahora vienen bajando, pero no hubo tal golpe como para que suba. Con lo cual, me parece a mí que más allá de la dirección, a veces, por supuesto que acá uno, si compra put de frente, tenés un componente de dirección, pero si lo haces en un plazo más largo, vas a tener un componente mucho mayor de volatilidad. Entonces, si crees que va a bajar, podemos ver un salto fuerte en la volatilidad como se vio en el pasado. Ahora, si no, bueno, nada, puede obviamente la volatilidad seguir bajando, pero la realidad es que está bastante en mínimo, con lo cual a mí me cuesta imaginar un escenario donde siga bajando mucho más la volatilidad con el ruido en general que hay en el mercado, ¿no? Y después tenemos el crudo. El crudo llegó a una suba bastante fuerte y superó los niveles de la crisis de hace unos días con el caso de Irán, y ahora estamos en una zona en donde yo creo que está sobrecomprado, sobre todo el contrato de marzo. Me parece
que acá hay que seguir de cerca qué es lo que pasa, porque hay que tener cuidado con que esto no sea una falsa ruptura y el mercado retroceda para después seguir subiendo posiblemente, por lo menos en mi visión de mediano o largo plazo es alcista, pero puede haber una corrección de corto plazo y que sea lo que se llama generalmente una trampa alcista, ¿no? Es decir, una liquidación en esta zona, que sobre todo porque es la zona de máximos anteriores, es una zona en donde cuando hay máximos así representativos, generalmente cuando toca ahí se acelera el rally y viene una venta, un sell-off que suele durar un par de días. Con lo cual, esas son básicamente las cosas que tengo en el radar hoy. Creo que no se me escapa ninguna de estas. Dólar euro, crudo y cobre. Esas son las principalmente. Y en el mercado, en el Standard & Poor's, marcó máximos ayer, llegó a la zona de 7.000. Es una zona en donde había muchos calls, el mercado está en gama positivo, con lo cual uno podría esperar que le cueste más subir, e incluso, como decía en el crudo, misma situación, ¿no? Está llegando a un máximo, y en los máximos generalmente tendemos a ver un par de días o 1 o 2 días de corrección como mínimo, porque se dan las falsas rupturas. Hay que ver si acá en el mercado ayer tocó la línea de máximos, todavía no hubo una ruptura, no podemos hablar de falsa ruptura porque no hubo una ruptura, pero estamos hablando de que está en la zona de máximos, tanto el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Russell ya lo cruzó, ¿no? Así que eso es todo por hoy, nos vemos mañana. Let me play among the stars and let me see what spring is like on